A020, vivienda, vivienda. Exclusivamente edificaciones para vivienda, ¿ya? Y vamos a ver lo que es arquitectura. ¿Ok? A ver, ¿qué dice el artículo 1? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es regular las condiciones mínimas de diseño que deben cumplir las edificaciones residenciales con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad. Obligatoria a nivel nacional para todas aquellas edificaciones residenciales que tienen como uso principal o exclusivo la residencia, ¿no? Ubicaciones residenciales, no es para comercio, no es para industria, sino específicamente residenciales. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que es residencias, ¿okay? Sus condiciones mínimas, máximas. A ver. Edificación residencial. ¿A qué se le llama edificación residencial? Es una edificación destinada a albergar a personas o grupos familiares en espacios cuyas características y dimensiones son suficientes para satisfacer las necesidades y funciones de aseo, descanso, aseo pues un servicio higiénico completo, descanso una sala o un dormitorio, alimentación, una cocina, comedor y reunión. Reuniones, bueno, podría ser, puede ser en la sala o en algún lugar adecuado, ¿no? En condiciones seguras y saludables. ¿Ya? Entonces, una residencia lo mínimo que tiene que tener es para cubrir necesidades y funciones de aseo, servicio higiénico, nuevamente repito, descanso, dormitorios, alimentación, cocina, comedor, y reunión puede ser la sala o algún espacio especial para reunirse, ¿no? Y tiene que ser en condiciones seguras y saludables. Tipologías. Las edificaciones residenciales pueden ser edificaciones para grupos familiares y edificaciones para grupos de individuos. En grupos familiares nos dice que pueden ser vivienda unifamiliar, vivienda bifamiliar de 2 familias, quinta, vivienda taller, vivienda multifamiliar, conjunto habitacional o residencial. Y en lo que denomina para grupos de individuos puede ser vivienda de uso colectivo. ¿Okay? Acá, por ejemplo, vemos una vivienda unifamiliar. Tenemos un lote, ¿no? Lo que vemos muy seguido acá en Pucallpa, un lote y una vivienda dentro del lote, con su retiro respectivo, su vereda. A eso se le llama unifamiliar. En cuanto a multifamiliar, ¿no? Tenemos el terreno o el lote y viven 2 o más, y dentro del lote hay 2 o más viviendas en una sola edificación. ¿Ok? Multifamiliar. El conjunto residencial, bueno, tenemos el terreno es más grande y dentro de ese lote de terreno hay 2 o más viviendas en varias edificaciones independientes, miren. Ok, acá ya se ven las edificaciones para departamentos, ¿no? Un conjunto residencial. Y en cada bloque hay 60, 80 departamentos, ¿no? A eso le llama conjunto residencial. Y una quinta, ¿no? Donde alquilan cuartos o departamentos, tiene un acceso común. ¿Ok? Tiene un acceso común y hay pues viviendas que alquilan habitaciones, ¿no? No sé, de repente ustedes alguien de ustedes en una quinta, y yo cuando estudié en Cajamarca vivía en una quinta,
¿no? Donde los dueños de casa alquilaban, ellos vivían en el primer piso y alquilaban el segundo y el tercer piso, ¿no? Entonces hay pasadizos, ¿no? Comunes. A ver, las viviendas de uso colectivo. Las viviendas de uso colectivo pueden desarrollarse en edificaciones de uso exclusivo para grupos de individuos y en conjunto, o solamente en conjunto, con edificaciones para grupos familiares de viviendas multifamiliares y conjuntos residenciales. Pueden tener áreas compartidas para actividades de lavado, almacenamiento y reunión, ¿no? Sea de uso colectivo. Pero, ¿qué es uso colectivo? Algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el área de lavado, ¿no? Hay un espacio donde viven varias familias, pero tienen un ambiente para lavar ropa, entonces lo utilizan las diferentes familias que viven en ese lote. Almacenamiento, de repente tienen algún lugar donde almacenen sus cosas, y reunión también, ¿no? De repente una sala de reunión donde diferentes familias en diferentes horarios pueden reunirse en esa sala. ¿Ok? Vayan preguntando, ¿ya? Yo voy a ir avanzando. Tienen que tenerlo claro porque en alguno de ustedes va a caer el grupo de vivienda. ¿Ok? A ver, ubicación. La ubicación es muy importante de las viviendas porque de acuerdo al plan urbano de una municipalidad te van a restringir. Mucho vemos, quizás no también acá, ¿no? Pero generalmente en la costa hay edificaciones sobre las quebradas, ¿no? Y como no llueve, pues a veces 3, 4, 5, 6 años. Al séptimo año llueve, entonces arrasa con todo, ¿no? Eso ha sucedido en la costa generalmente. En la sierra no mucho porque ahí llueve permanentemente todos los años, de enero a marzo o hasta abril. Entonces todos los años llueve, ya saben por dónde ya las aguas ya no edifican. En la selva más todavía, pues, ¿no? Acá en la selva sabemos, ya todos los años y casi todo el año llueve. Pero en la costa no, pues en la costa llueve cada 5 o 6 años. Y el resto de años no llueve. Y cuando llueve, pues, y miren, en 5 años edifican sobre las quebradas, ¿no? Pero ya últimamente, entonces las municipalidades ya tienen su plan urbano y prohíben que se edifiquen sobre las quebradas, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿dónde no se debe edificar una vivienda? En zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Por ejemplo, en las quebradas, en los ríos, porque es imposible mitigar, pues, una vivienda sobre una quebrada, un río. ¿Cómo se lo mitiga? No hay forma, ¿no? No hay forma. O sea, no hay una solución. Tiene que prohibirse. ¿Ok? Acá también, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, cerca del río, eh, cerca de, bueno, en las quebradas lo hacen sobre pilotes. Lo bueno que acá es zona plana y no hay mucha escorrentía, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Sobre pilotes. Y eso no se menciona acá, miren bien el reglamento. Por ejemplo, yo he construido varias obras por las comunidades y ellos ya saben, ya porque todos los meses de invierno, desde diciembre hasta abril, las aguas van a crecer. Entonces, y cuando crece, a ver, o sea, su terreno natural es esto, ¿no? Y acá está, en, cuando no hay lluvias fuertes, ahí está ese nivel. Pero, a ver, cuando no llueve mucho, el nivel es esto.
Pero cuando en épocas de invierno, su nivel es esto, llega a ese nivel. Todos los años, no menos que sea una sequía fuerte, pero en la selva no hay sequía. Pero todos los años llueve y ellos tienen que edificar sus viviendas acá. Entonces, ¿qué hacen? Sobre pilotes, ¿no? Sobre pilotes. Y acá está su pisito. A veces hacen de 2 pisos, ¿ah? Ahí. Sobre la máxima avenida. Y sobre pilotes. Y hacen su escalerita. Y cuando tienen la escalera la utilizan, pues no cuando en épocas de estiaje, pero en máximas avenidas, en su bote, es común el bote en las comunidades. En su bote se desplazan, ¿no? Incluso yo he construido escuelas sobre pilotes de madera, pilotes de concreto, ya depende del diseño, pero esto no hay en el reglamento, pues. No, incluso acá en la ciudad, si ustedes se van cerca del río o de la laguna Yarinacocha, van a ver edificaciones sobre pilotes. ¿Ok? Entonces ya saben, por ejemplo, si van a la Restinga, todos los años inunda esa parte, pero hay construcciones y esas construcciones están sobre pilotes. ¿No? Hay madera especial como la quinilla, yo le tengo mucha fe en la quinilla. Ni así se moje, resiste, ¿no? Y listo, y ahí está. Entonces, ¿cómo le prohíbo? Pues, según el reglamento debería prohibirles, o la municipalidad debería prohibirles que construyan acá, ¿no? Entonces, esos pueblos que están por cerca al río, por las comunidades, ningún pueblo existiría de acuerdo al reglamento, ¿no? Todos tendrían que ser evacuados a otros lugares más altos. Pero ¿dónde están esos lugares más altos? Ya, entonces esto sucede bastante acá en la selva, por el río Ucayali generalmente. También hemos visto por el río Guaitía, también sucede esto. Ya, entonces hay que tener en cuenta esta parte. No cumple el reglamento, no hay. Acá dice zona de riesgo no mitigable. Este también sería no mitigable, porque ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Vivir en una laguna. Y esto es permanente, o sea, no es que en 2, 3 días aumente y de ahí baje, no. Está meses ahí el nivel de agua. Está meses. Entonces conviven con la inundación, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde está prohibido? En áreas de reservas naturales. Definitivamente, ¿no? El Perú está, está delimitado sus reservas naturales. Por ejemplo, Purús tiene una reserva natural y también por la zona de Atalaya también, ¿no? Hay reservas naturales. Entonces, donde hay reservas naturales no se puede hacer construcciones. ¿Dónde más? En donde hay recreación pública. Si dentro del plan urbano dice pues que se tiene que considerar un área para recreación pública, y por más que esté abandonado, pues no, porque de un año a otro no van a hacer parques, jardines, ¿no? Se hacen después de años, pero ya está destinado esa área ya para recreación pública. Ya entonces no se puede construir ahí. Donde pasen redes de instalación de servicios públicos, ¿no? En las grandes ciudades, pues las redes son inmensas, ¿no? Las tuberías de desagüe son inmensas, 3 metros de altura, son túneles a la vez, ¿no? Entonces, tampoco se pueden construir ahí. Y también no se puede construir bajo las líneas de alta o media tensión. ¿Ya? Esto también tiene mucha influencia. Tienen que tener un retiro especial. ¿Por qué? Porque estos cables pasan energizados.
¿no? En cuando es alta o media tensión. Alta o media tensión. ¿Ya? Cuando es baja tensión ya bajan protegidos los cables. Pero cuando es en alta y media tensión, ahí sí pasan cables energizados y no se los puede tocar, ¿no? No se los puede, o tampoco a veces quieren cortar un monte, como sucedió en Curimaná hace un tiempo. El dueño del lote cortando un monte, el monte choca con el cable y le transmite la energía y lo mató a la persona, ¿no? Por eso es que se dejan franjas exclusivamente para que pasen esa cablería. Y esas franjas no pueden ser utilizadas por las personas. Es bien peligroso esta parte. Entonces, peor, pues una casa no se puede construir debajo de esos cables, ¿no? A ver, las viviendas unifamiliares pueden edificarse en zonas rurales, adyacentes al área de trabajo rural de las personas, conforme a las características del clima y entorno. Bueno, que quede claro, ¿ok? ¿Qué más? Zona bioclimáticas. El diseño de las edificaciones deben ser capaz de responder a las características de la zona bioclimática en la que se encuentra, según a la zonificación bioclimática que establece el reglamento, tomando en cuenta las temperaturas y precipitaciones máximas. Definitivamente, pues, últimamente en Lima ha llovido, ¿no? Hace 2 meses, me parece. Y muchas veces los techos de las casas en la costa son de un material de barro con paja, ¿ya? Son de material de barro con paja, no tiene plástico, no tiene algún elemento que evite la infiltración de la lluvia. Y lo que se da en la costa son neblinas, ¿no? Neblinas o unas garúas, pero bien finitas, pequeñas, ¿no? Que mojan la calle, pero no se sienten mucho. Entonces, el techo lo resiste. Pero últimamente ya han habido lluvias fuertes y con truenos y relámpagos, ¿no? Entonces, para ellos es algo que les asusta porque nunca han visto eso, nunca han escuchado. Entonces, el reglamento dice que tiene que, de acuerdo a las zonas, tienen que protegerse de acuerdo al clima, tienen que hacerse las edificaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una edificación con un techo de calamina, ¿verdad? Ya hay que tener en cuenta esta zona. Muchas veces han venido personas de la sierra o de la costa con su propia idiosincrasia, ¿no? Y han construido, por ejemplo, han hecho construcciones con ventanas pequeñitas, porque así se hace en la sierra, pues en la sierra hace frío, ¿no? En la sierra no puedes hacer ventanales, se hacen ventanas bastante pequeñitas. El Poder Judicial me parece que lo han hecho ingenieros de la sierra. Ventanas pequeñísimas. Y los proyectos muchas veces, si el consultor es de otro lugar, no es de la selva, y lo hace así a su idiosincrasia, pensando que el factor bioclimático es igual como el donde él vive, ¿no? Entonces acá en la selva no, pues, en la selva es otra cosa, pero es fácil preguntar, pues, ¿no? Es necesario preguntar, es más, quizás ni visitan a la zona, pues que yo les digo, ustedes siempre tienen que visitar la zona, quedarse si es posible 1 o 2 días, dormir ahí para ver qué pasa en la noche también, ¿no? Donde se van a hacer el proyecto. Hay muchas cosas que van a aprender cuando van a la zona y van a evitar para que no hagan un proyecto que no se adecue a la zona, ¿no? Como les dije, esas zonas inundables. ¿Cuándo se hacen los proyectos? En verano. Y a veces lo hacen a ras de piso. Y en las edificaciones lo hacen con ventanas pequeñas, no sabiendo que acá en la selva pues, tienen que hacerse grandes ventanales por la calor, ¿no? Es más, la altura de piso a techo lo hacen con 2,50 el mínimo, porque ahorrar área techada.
pero no, pues acá la calor es... Entonces, ¿qué ha hecho el Poder Judicial, por ejemplo, por haber construido ventanas muy pequeñas? Ha tenido que poner aire acondicionado o ventiladores a gran escala. Todos los ambientes tienen que tener, por si no sería un hacinamiento, ¿verdad? El factor bioclimático es importante. Esto yo les digo por la experiencia, porque si no, ustedes pues conocieran la realidad de la selva nada más, ¿no? Se van a la sierra como ingenieros ya y van a querer hacer las construcciones con ventanales o con alturas más de piso a cielo raso mayor a 3 metros. No, pues en la sierra no, se hacen bajitos, en la selva también, en la costa también. ¿Por qué? Porque hace frío. En la costa, bueno, en verano hay épocas de calor, ¿no? Pero bueno, son realidades diferentes. Ustedes conocen la realidad de la selva y pues tienen que también conocer la realidad de la costa y de la sierra. Así como yo, ¿no? Yo vengo de Cajamarca y he chocado muchas veces con proyectos acá en la selva y he tenido que demoler muchas veces losas, ¿no? Pero lo bueno del ingeniero es preguntar. ¿Preguntar a quién? A los ingenieros de más experiencia. Es más, puedes preguntar a tu mismo maestro de obra. En alguna oportunidad yo trabajaba en el NAS, le llaman, unas oficinas que están por acá por el aeropuerto, ¿no? que son los supervisores del CORA, los erradicadores de coca. Entonces, yo tenía el encargo de hacer un proyecto, y trabajaba internamente un tiempo, hacer un proyecto de un aeropuerto en Palmapampa, en el Brain, ¿no? En el centro del Brain. Bueno, nos íbamos después en las avionetas, los helicópteros que ellos utilizaban. ¿Y qué hice ahí? O sea, no sé si lo podemos ver acá. Hicimos ayuda. Entonces, cuando fui a la zona, porque yo estaba encargado de hacer el proyecto, ¿ya? De la pista de aterrizaje, ¿no? A ver si nos lleva. Ahí está. Esta es la pista de aterrizaje, mire. Me parece que ya está construida. Yo estuve encargado de este proyecto, de la pista de aterrizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Miren, Palmapampa. Está en el centro del Brain, ¿eh? Ahí estamos. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos mandan 15 días. Pero los sabidos, los ingenieros sabidos, los técnicos, piden 15 días. ¿Por qué? Porque los viáticos eran buenos, ¿no? Yo ganaba más de viáticos que del sueldo. Y a mi jefe yo le digo, no, le digo, 6 días es suficiente, pero full, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No, son 15 días, me dice, mira, si vienes antes tienes que devolver los viáticos, no hay problema, porque tenía otros negocios acá, no me convenía quedar mucho tiempo. Acá está el aeropuerto y acá está la base de la policía, esto. Me parece que todo esto es la base de la policía. Y a nosotros nos ubicaban acá, en unos ambientes, ¿no? Entonces tenía que hacer mi levantamiento topográfico, llevé un topógrafo y hacer el estudio, el seccionamiento. Acá, por ejemplo, miren, ve al frente de la policía hay coca. Estos son cocales. Pero está prohibido la erradicación en esta parte. Y muy bien, entonces vi la parte topográfica, tenía que ver de dónde tenía que sacar el material porque tenía que hacer el presupuesto, ¿no? Tenía que ir al río por esta carretera
acá hay canteras o bancos de material de hormigón, tenía que haber arena, pero toda esta zona era peligrosa. Toda esta zona era peligrosa. Entonces yo tenía que venir en el carro de la policía y a una velocidad inmensa. Y mírenme, lo que hice es que me den un guía para preguntar, ¿no? Un maestro de obra que trabajaba. Ahí hay muchos soplones, ¿eh? Muchos soplones, hay de ambos lados, tanto del narcotráfico, del terrorismo, le informan a la policía. Y también de adentro de la policía le informan a los narcotraficantes. Entonces ahí podrían haberle informado que va a salir una comisión a ver el río. Entonces a mí me pusieron un guía, un maestro de obra. Entonces mírenme, no había a quién consultarle. No había ingenieros en esta zona. No había ingenieros. Peor arquitectos, ¿no? Arquitectos están más en la ciudad. ¿A quién le tengo que...? Al guía. El guía había hecho las construcciones interiores como maestro de obra. Entonces, el guía era verdaderamente una mano derecha para mí. Vimos el material, de regreso le digo, ¿por qué corre tanto la policía? No me explico. Porque justo en esa ruta ha habido un atentado la semana pasada, me dice. Ok, y entonces sí. Ahora, ¿qué más tenía que ver? Maquinaria. Miren, tenía que ver maquinaria que trabaje en hacer esta pista de aterrizaje. Entonces, yo le digo al guía, ¿dónde puedo ubicar maquinaria? Me dijo que acá. No sé si es esto, no creo que es esto. Y yo le dije a mi jefe, bueno, pues tengo que ir a esa zona. Y mi jefe me dijo, no, imposible. No me acuerdo cómo se llama. Porque esas zonas si no entra ni la policía, me dijo. Entonces le digo, tengo que ir a otro lugar más alejado que se llama San Francisco. Ya me dijo, a las 6 de la mañana sales con la policía nuevamente. Te espero 10 para las 6 en el campamento de la policía. Me fui, no había nadie. Ellos se reunían en la noche a hacer sus planes, ¿no? Del siguiente día. Tanto los gringos, yo trabajaba para los gringos, para se puede decir la DEA, y mis jefes eran ellos se reunían con la policía, tomaban decisiones. Y no sucedió. Y todos tenían un alias, ¿no? Bueno, a mí me pusieron el alias el ingeniero, nada más. No, nadie lo llamaban por su nombre. Y yo, pues, dije, ¿qué pasó? No, algo ha pasado. Me regresé a mi cuarto a esperar órdenes. Y me llamó, mi jefe me dice, ¿sabes qué? Hay una contraorden. Miren, de la noche, desde las 10 de la noche que habíamos hecho la coordinación, a las 6 de la mañana hubo una contraorden. Ya no nos vamos en el carro, nos vamos en helicóptero, me dice. Tú te vas en helicóptero. ¿Con quién? Con el guía. El guía era el que conocía. Y nos fuimos a San Francisco. No, ellos con sus helicópteros pasaron más allá, no sé a dónde se habrán ido. Pero ahí tomé los datos de la maquinaria que tenía que trabajar. ¿Cuánto cuesta? Les dije que era para esta zona. Y ellos dijeron, no hay problema. Nosotros trabajamos en la zona roja, ¿no? Ya nos conocen, el dueño de la maquinaria. Y hicimos 2 cotizaciones. Y en el mismo día, a las 3 de la tarde, estuve regresando en el helicóptero y me dejó nuevamente en la base. Entonces ya había cotizado, bueno, la topografía me va a dar el movimiento de tierras, los materiales y la maquinaria. Me faltaba la mano de obra, pues la mano de obra ya con mi guía, el maestro de obra, ya con él sacaba el costo de la mano de obra, ¿no? Y listo, y con eso me regresé a hacer casa tipo Mazamari y de Mazamari Pucallpa. 6 días. Y tuve que devolver 9 días de viáticos. El técnico, como no quería devolverse, quedó. Y me dice mi jefe, pero tú te vas y tu técnico se queda. Pero le dije, yo no soy su jefe de él. Pero si quiere quedarse, que se quede. Pero yo tengo plazos para entregar este expediente.
Ok, entonces, miren, no solamente a los ingenieros antiguos se les puede pedir, pero nunca, un buen ingeniero no es el que lo sabe todo. Olvídense, va a fallar, va a fracasar. El buen ingeniero es el que pregunta todo. Ese es el buen ingeniero. Incluso al maestro de obra, yo le preguntaba al maestro de obra, pero le preguntaba cosas básicas. Las cosas de alta tecnicidad ya tenía que aplicarlo yo en un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces él me indicaba las situaciones básicas. Cuánto llueve, cuántas, bueno, las avionetas que iban a aterrizar, ya bueno, yo lo sacaba por estadística, tomando datos, pero hay que preguntar mucho cuando uno sale al terreno. Y yo pues llegaba a las 4 de la tarde, saliendo 3, sí, pues casi 4 de la tarde llego. El técnico ya estaba jugando su pelota ya. No tienen mucha responsabilidad, no sé por qué los tienen ese ambiente ellos, ¿no? En cambio los ingenieros no trabajamos día y noche. Entonces el topógrafo, yo le digo, mira, yo ya estoy terminando, yo también ingeniero, pero yo quiero que me guíen, pues me dice. Pero el técnico, no, el técnico sale 4:30, 5, ya se va. Yo quiero trabajar hasta las 6, 6:30, hasta la hora que me dé la noche, hasta la hora que pueda ver con el teodolito, el nivel, ¿no? A su madre. Pero bueno, el técnico dijo, yo estoy en mi horario, ingeniero. Así que mi horario es mi horario. Ah, ya está bien. Entonces yo llegaba a las 4 de la tarde y tenía que continuar con el topógrafo, porque el topógrafo también estaba por servicio, ¿no? A él le pagaban si se demoraba un día o 20 días, igual le pagaban. Entonces a él no le convenía quedarse más tiempo. Entonces yo tenía que apoyarle hasta las 6, 6:30, sacando sus datos para poder avanzar y poder regresar juntos, ¿no? Y nos regresamos con el topógrafo. El topógrafo era de Satipo. Entonces él dijo, yo tengo que plasmar, pues bajar los datos en mi oficina. No lo voy a hacer acá, me dice. Muy bien, entonces nos ayudamos y de esa manera. El topógrafo también me dio varios alcances acá. Me dio varios alcances, que la sección no era la suficiente y a los costados había muchos terraplenes. Y yo tenía que sacar también análisis de suelos también, ¿no? Análisis de suelos. Llevamos también, sí, llevamos un técnico, pero en otro momento, ¿no? Yo simplemente le di los puntos donde tenía que sacar, viendo, porque en la parte final era un relleno de basurales, Miren, toda esa información se saca pues cuando uno va al campo a trabajar, no a mirar nada más. Yo llevaba a la gente, como estaba con el maestro de obra, les pedía peones para que hagan calicatas para visualizar, no necesariamente para sacar la muestra. El maestro de obra era el que me decía, mire, ve, acá ha sido un basural, pero como estaba ya tapado con tierra, si yo no hubiese ido con él, simplemente yo daba como que todo era terreno natural, ¿no? Pero él sabía, pues. Entonces, preguntándole a él, ya me dice, ¿ya dónde ha sido este basural en la parte final? ¿Desde dónde a dónde? No me acuerdo ya. Entonces hay que hacer calicatas para visualizar nada más. Y a la profundidad donde veamos, pues hasta donde lleguemos a terreno natural. No teníamos maquinaria, una retroexcavadora, y en Palmapampa no hay retroexcavadora. Lo que hay es puro camioneta 4x4. Y de los últimos años, un pueblo que no es pobre, pero las 4x4 llegaban a partir de las 4 o 5 de la tarde. Ah, bueno, y como experiencia, les digo, yo llegué un día a las 6:30, casi las 7 de la noche, y me llamaron la atención, ¿no? Me dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? Usted tiene hasta las 5:30 regresar al campamento. Ya le dije, no hay ningún problema. Y le pregunté nuevamente al maestro, ¿pero por qué? Le digo, si yo quiero estar en la ciudad. Me dice, ¿por qué? Porque hay atentados, ingeniero. Si acá hay bastante gente del narcotráfico, el terrorismo, y si saben que usted es ingeniero y que está en el proyecto de la pista de aterrizaje, pueden atentarlo, porque a ellos no les conviene que se rehabilite esta pista de aterrizaje. Entonces entendí, ¿no?
porque yo me gustaba ir a la ciudad, ¿por qué? Porque quería cambiar un poco la comida, ¿no? Entonces uno, ¿cómo sale? Sales como ingeniero, todo con tu chaleco, tu casco, tus lentes oscuros, ¿no? Yo salía con mi polito, mis zapatillas de jugar, mis zapatillas, mi jean y si hacía un poco de frío, mi casaca simple, como uno más de la ciudad. Entonces no llamas la atención y de esa manera ya yo regresaba tranquilo y ahí yo veía pues a los policías que daban vuelta, las camionetas 4x4, todo es la idiosincrasia de la zona. Por eso es que hay que visitar la zona, hay que vivir ahí, aunque sea 2, 3 días, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Por qué les cuento esto? Porque entonces yo le pregunto al maestro de obra, y yo le digo a un peón le pagamos 60, no, me dice, acá tienes que pagarle 80 o 100 soles diarios, pero no está permitido, le digo, está bien, pues me dice, porque ellos prefieren ir a la coca y trabajan ahí y les pagan esa cantidad. Imagínense. Y eso uno no lo sabes de manera satelital. Hay que ver, hay que estar ahí, hay que caminar. ¿Okay? Entonces, toda esa información ya yo me fui cargando mi información, pues, a las oficinas, ¿no? Y regresé una vez más, me parece, por algún dato que me faltaba, pero de manera puntual, ya, ¿no? Bueno, pues finalmente ya renuncié a este grupo de trabajo. Fuimos a Lima también. También ahí fuimos a hacer proyectos de hangares, ¿no? Hangares para que se estacionen los helicópteros, las avionetas. Es una experiencia muy bonita. No se ganaba mucho, pero sí tenía mucha experiencia. Entonces, eso es lo que yo también les digo a ustedes. No se den de ingenieros que son lo máximo, sobre todo desde que salen, ¿no? Cuando salen. Y para ganar experiencia, definitivamente ustedes van a aplicar los conocimientos, pero la realidad es otra cosa. ¿Okay? La realidad es otra cosa. Muchas veces ustedes se van a encontrar con otra realidad, pero los conocimientos básicos les va a servir y el reglamento también. ¿Okay? Entonces, un poco de experiencia. La densidad habitacional. Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de un núcleo de vivienda está en función al número de dormitorios. ¿Ya? Según lo siguiente. Una vivienda de un dormitorio quiere decir que hay 2 personas. Una vivienda de 2 dormitorios quiere decir que hay 3 personas. Para sacar la densidad habitacional, ¿eh? La densidad habitacional. Alguien que del INEI llega a una casa y pregunta, ¿cuántos dormitorios tienen? 2. Allá. Entonces ellos van a suponer que hay 3 personas. Suponen, pues no, pero acá en la selva sobre todo, para 2 dormitorios hay 5 o 6 personas, ¿no? Por eso les digo el reglamento muchas veces, esta es realidad de Lima, ¿no? De 3 dormitorios, 4 personas. Con más de 3 dormitorios para vivienda multifamiliar y conjunto residencial, 1 persona adicional por dormitorio. ¿Qué quiere decir? Para 6 dormitorios, ¿cuántas personas habría? 7. ¿No? Porque para 3 hay 4, para 4 dormitorios tendría que haber 5, para 5 dormitorios tendría que haber 6, para 6 dormitorios tendría que haber 7. Ya esto tenganlo en cuenta bastante. Vivienda de uso colectivo, 1 persona por dormitorio, en uso colectivo. Como hemos visto arriba, los tipos de viviendas, cuando es de uso colectivo, 1 persona por dormitorio, porque ya pues las viviendas son bastante pequeñas, ¿no? La densidad establecida es la base para determinar el número de personas con la cual se puede estimar los servicios y equipamientos urbanos. Entonces, ¿para qué necesitamos la densidad habitacional? Para estimar los servicios, ¿no? El servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de desagüe, ¿no? Entonces, ya se pregunta cuántas habitaciones hay en una vivienda o cuántos dormitorios.
y ellos lo multiplican por el número de personas. Para ustedes van a llevar o ya estarán llevando saneamiento, entonces ahí circulación de las personas, organización de sus actividades y evacuación en caso de emergencia. ¿No es cierto? O sea, el diseño, pues, de acuerdo a los parámetros mínimos que tienen un servicio higiénico, una cocina, un dormitorio. Entonces, se tienen que hacer, y los pasadizos, ¿no? Los pasadizos, sus anchos mínimos, tienen que hacerse los espacios y la distribución en un plano. La organización de los espacios debe permitir la privacidad en el uso de los servicios higiénicos y tener la capacidad para desarrollar las demás funciones de manera conjunta o independiente. Bueno, es una generalidad, ¿no es cierto? Porque ya pues en arquitectura dan los espacios mínimos, como les digo, para dormitorio, servicio higiénico. La privacidad en servicio higiénico es clave, ¿no? Porque
que no haya privacidad en un servicio higiénico, pues, bueno, acá lo dice el reglamento. Y además hay algo que también se tiene que tener en cuenta. La altura mínima entre piso terminado y cielo raso debe ser de 2,30, mínimo. Depende de la zona climática. Acá lo dice, depende de la zona climática. Yo acá en selva yo les recomendaría 2,80 como mínimo. Si lo ponen 3 metros de altura, mucho mejor. Pero en la sierra sí puede ser de 2,30 porque hace mucho frío. ¿Ok? En techos inclinados, la altura mínima debe ser de 1,80 en el muro más bajo, ¿no? O sea, si tenemos ahí muchas veces ahí. Entonces, esto, 1,80. ¿Ya? Muro más bajo, 1,80. Y en servicios higiénicos, la altura mínima es de 2,10 metros. Estos datos son bastante importantes. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta. ¿Qué más? La iluminación y ventilación. Bueno, todos los ambientes deben tener, la iluminación y ventilación natural de los ambientes se debe captar a través de la vía pública. ¿Okay? Ventanas en la vía pública, retiros laterales, retiros posteriores, mediante un pozo dentro del predio y o mediante separación entre edificaciones, ¿no? Toda edificación residencial debe contar con iluminación y ventilación natural. Toda la edificación residencial debe contar con iluminación y ventilación natural. ¿Okay? ¿Qué más? Iluminación y ventilación. Los ambientes de aseo, lavado, depósito, almacenamiento, hall, pasillos de circulación, cuarto de control, cuarto de bombas, ambientes en sótanos, ambientes que por razones de seguridad no puedan tener vanos al exterior o donde se realicen actividades en los que ingresen personas de manera eventual. Ahí se puede, se tiene que considerar iluminación y ventilación, ¿no? Es una generalidad. Vanos de acceso y ventanas, puertas y ventanas, ¿no? A ver, los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y salida de personas deben tener las siguientes dimensiones mínimas, ¿ok? En acceso principal a una vivienda, un ancho mínimo de 0,90. Todos tienen que tener una altura mínima de 2,10. Los vanos, o sea, una puerta debe tener una altura mínima de 2,10, ¿ok? Pero los anchos, para el acceso principal a una vivienda, 90 centímetros. El acceso a ambientes de descanso, reunión, alimentación, 80 centímetros, el ancho. Acceso a ambientes de aseo y servicio, 70 centímetros. Un servicio higiénico puede ser de 70 centímetros de ancho. Acceso principal a una vivienda multifamiliar de uso colectivo, ya tiene que ser de 1,20 m. Ya, 1,20 m. Acceso a la edificación residencial con más de una hoja, 1,20 m. Una hoja no será menor a 1 metro. Una hoja no será menor a 1 metro. Las dimensiones de los vanos destinados a iluminación y ventilación no deberán ser menores al 10% de la superficie de la habitación a la que sirve, debiendo presentar al menos una abertura hacia el exterior no menor al 5% de la superficie. Bueno, ya es parte arquitectónica, ¿no? Pero es interesante, el 10% del área, ¿no? Tienes un área de 4 por 3, 12. El 10%, 1,20 metros cuadrados debe estar iluminado y ventilado. Así de simple se saca el área de las ventanas, ¿no? O las puertas también.
vanos de acceso y ventanas. Las ventanas presentan las siguientes características. Los vidrios deben ser empleados según lo establecido en la norma técnica. Ya, bueno. Las ventanas deben ser de fácil operación y en todos los casos permitir su limpieza desde la habitación, que iluminan y ventilan. No una ventana para oficina debe ser accesible a la limpieza. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué más? El alféizar de una ventana debe tener una altura mínima de 1 metro. Mínimo. El alféizar, ¿no? El alféizar de una ventana. Mínimo una altura de 1 metro. Acá está, esto, el alféizar. ¿Ok? Mínimo 1 metro. ¿Ok? En caso que esta altura sea menor, en la parte de la ventana entre el nivel del alféizar y 1 metro, el vidrio debe ser fijo. O sea, si supongamos que el alféizar sea hasta acá nomás, de 80 centímetros. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ventana va a llegar hasta acá, ¿no es cierto? Pero esta parte, el vidrio tiene que ser fijo. Y las ventanas que se abre es a partir de 1 metro. Ya que quede clara esta parte. Ya, también acá nos dice algo interesante. Las barandas debe haber barandas de protección en una ventana. No puede hacerse una ventana de vidrio, por ejemplo, con una hoja que se abra y quede un hueco vacío, ¿no? Y no, tienen que haber barandas de protección interior o exterior. Y los elementos espaciados a un máximo de 15 centímetros. ¿Ya? Máximo 15 centímetros los elementos espaciados. Ok. Pasajes de circulación. Permiten conectar ambientes de una vivienda o viviendas entre sí, sin perjuicio del cálculo de evacuación, la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones interiores medida entre los parámetros que lo conforman deben cumplir lo siguiente. Ancho mínimo de los pasajes. Interiores de viviendas, 90 centímetros. De acceso hasta 2 viviendas, 1 metro. De acceso a 4 viviendas, 1,20. Áreas comunes de acceso a viviendas, 1,20 metros. ¿Ok? Y acá están algunas figuras con esas dimensiones. Pero hay que tener en cuenta este cuadrito. Los pasajes, ¿ya? Los pasadizos. ¿Ya? Entonces, cuando algún grupo que le toque vivienda, tiene que tener en cuenta este cuadro. ¿Okay? Materiales y acabados. Los materiales constitutivos de los cerramientos exteriores deben ser estables, mantener un comportamiento resistente al fuego, ¿no? En los exteriores. No puede ser de madera. Dotar de protección acústica y evitar que el agua de lluvia o de riego de jardines filtre hacia el interior. Esto hay que tener en cuenta. Muchas veces pues la lluvia acá en la selva es fuerte y tenemos que evitar, ¿no? O sea, ¿qué se hace acá? Se hace un murito antes de colocar el ladrillo, por ejemplo, ¿no? El sobrecimiento a 15, 20 centímetros, 30 centímetros. Acabados de pisos. Deben ser resistentes a la abrasión. Miren, los pisos resistentes a la abrasión porque por ahí se va a pasar permanentemente, no todo el tiempo. Al desgaste y al punzonamiento. Muchas veces se pasa con herramientas, equipos. Y mantenerse estables frente al ataque de ácidos domésticos. Los pisos exteriores deben ser antideslizantes. ¿Ok? Cuando se van a la ferretería piden losetas antideslizantes, están más caras definitivamente, ¿no? Y los antideslizantes no son las que salen como granuladitos, ¿no? Como bolitas, así, no, esos no son. Los antideslizantes son tienen una superficie rugosa, pero bien finita. Y definitivamente, pues, eso se coloca en los pasadizos, en los pisos, en los exteriores, ¿no? Los pisos de las cocinas deben ser resistentes a la grasa y al aceite, miren, en la cocina. Acabado de los ambientes para servicios sanitarios.
cualquier zona húmeda dentro de la vivienda debe ser antideslizantes en pisos e impermeables en paredes y de superficie lavable. Ya en los servicios higiénicos sobre todo. Más adelante vamos a ver que esto influye bastante en salud, ¿no? En salud todas las paredes tienen que ser este tipo. Las escaleras al interior de las viviendas debe tener un ancho libre mínimo de 90 centímetros. Pero 90 centímetros es cuando hay muros a ambos lados, escalera con muro a ambos lados. ¿Ya? Entre los muros, si no lleva muro al costado, puede ser de 80 centímetros. En este caso, por ejemplo, este caso no lleva muro en este lado, entonces la escalera puede ser de 80 centímetros. En este caso también, solamente hay muro a un lado, puede ser de 80 centímetros. Hay escaleras que no llevan muro en ambos lados, puede ser de 80 centímetros. Pero si hay un muro al costado de escalera, ya tiene que ser de 90 centímetros. Pueden ser del tipo caracol, ya tener pasos en abanico o de otro diseño, pero la condición es esta: siempre que el paso sea mayor a 25 centímetros, a una distancia de 50 centímetros del eje alrededor del cual se desarrollan los pasos. Miren, esta es una escalera caracol, ¿no? Este es el eje. Entonces se mide a medio metro. A ver, ¿cómo lo hago? Acá. Entonces, supongamos que este ancho es 1 metro. ¿Ya? Entonces, a medio metro acá, del paso, ahí, tiene que tener un ancho mínimo de 25 centímetros. ¿Ya? A medio metro, 25 centímetros. Y claro que siguiendo ya se va ancheando el paso, ¿no es cierto? Pero cuando yo lo mido a medio metro, tiene que medir mínimo 25 centímetros. Si no mide, tiene que el paso ser más ancho. ¿Está bien? Tiene que tener mayor dimensión de anchura el paso. En todos los casos, la escalera debe tener pasamanos por lo menos a uno de los lados a 1 metro de altura. ¿Ya? Acá, por ejemplo, no tiene pasamanos, debe tener. ¿Está bien? Acá sí tiene pasamanos. Mínimo la altura de la escalera, 1 metro. El espacio entre el pasamanos y los pasos de la escalera debe contar con elementos de cierre que impidan una esfera de 15 centímetros, o sea, estos, ¿no? Esta baranda, entonces, no puede pasar una esfera de 15 centímetros, ¿no? Puede ser así vertical, puede ser horizontal, puede ser de diferentes formas, pero el hecho es que no pueden ser más con una abertura mayor a 15 centímetros. ¿Qué más? Seguimos con escaleras. Escaleras integradas, ¿no? Este tipo de escaleras que se ven en las edificaciones de los grandes edificios habitacionales. ¿Qué condiciones nos dan? Deben tener un ancho mínimo de 1,20 m entre muros que lo conforman. Pueden ser consideradas para el cálculo y el sustento como medios de evacuación. ¿Ya? Este tipo de escaleras integradas también se puede servir para medios de evacuación. El número de escaleras se determina por piso según la distancia de recorrido del evacuante, medido desde la puerta del departamento más alejada a la escalera hasta el ingreso a un lugar seguro o exterior y según el aforo. El acceso al techo o áreas de equipos de azotea pueden ser mediante una escalera del tipo gato, ¿no? Esta escalerita, tipo gato. El acceso a la azotea. Solo para dar mantenimiento, cuando la azotea solamente tiene para dar mantenimiento de equipos equipos, por ejemplo, muchas veces ponen los aire acondicionados, su equipo en la azotea y de ahí lo distribuyen en los cuartos solamente, pero si ya se va a utilizar la azotea para otros usos, tiene que ir una escalera. ¿Okay? No esta escalera tipo gato.
Seguimos con escaleras. Las escaleras protegidas. Escaleras protegidas, ¿qué quiere decir? Que si hay un incendio, las escaleras no van a sufrir algún desperfecto. Son aquellas que a prueba de fuego y humos, cuyo objetivo es evacuación de las personas. Son seguras, ¿no es cierto?, para evacuar. Se requiere cuando se excede la distancia máxima de recorrido establecido en la tabla de protección contra incendios. Bueno, con lo que diga la norma, pues, ¿no? El número de escaleras necesarias está en función de la altura, bueno, ya. Pero estas son las escaleras protegidas. ¿Qué más? Ascensores. Los ascensores son un medio de circulación vertical obligatorio en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales donde el acceso al quinto piso de la edificación se encuentre a una altura superior a 12 metros. Ahí es obligatorio. Cuando el quinto piso se encuentre a una altura superior a 12 metros sobre el nivel del ingreso de la edificación. Se podrán construir edificaciones de 6 niveles sin ascensores, siempre y cuando el quinto nivel corresponda a un departamento tipo dúplex y el edificio no cuente con semisótano, ¿no? Estas condiciones se dan para los ascensores. Los departamentos tipo dúplex es cuando son departamentos un poco grandes que se utilizan para 2 mini departamentos, se puede decir así, ¿no? Así le llaman los departamentos tipo dúplex. Y en esas condiciones se tiene que considerar ascensores. Los muros y tabiques. Los tabiques exteriores o divisorios entre unidades inmobiliarias diferentes deben tener características en función de las condiciones climáticas externas y del comportamiento acústico al interior de los ambientes. A ver acá. Tabiques exteriores o divisorios entre unidades inmobiliarias, ancho en función de aislamiento térmico, acústico. Entre viviendas es igual a 15 el diámetro de una varilla. Miren, ven. Climático y del material resistente al fuego 60 a 60 minutos. Cálculo, ¿no? Un cálculo que ya los especialistas en contraincendios tienen que tomar en cuenta esto. Y si hay tabiques con tuberías de agua, desagüe, tiene que cumplir esto, que la parte exterior del tubo tiene que tener al menos un recubrimiento de 1 centímetro, ¿ya? Para que vaya tubería dentro del muro. Y tabiques interiores, ancho entre entre lados terminados mayor a 7 centímetros. ¿Okay? O sea, tabique no puede ser menor a 7 centímetros. Y ustedes dirán, tabique mínimo 10 centímetros, no, en la costa hay hasta de 7 centímetros. Altura de los tabiques divisorios, 2 metros 30. Así es. Sí, 2,30. Piso terminado del ambiente con niveles más altos. 2,30, un muro, ¿ya? ¿Qué más? Techos y cubiertas. Bueno, ya esto, acá está, pavimento. Este tabique 1,10. Esto es en las azoteas, ¿ya? En las azoteas, 1,10 metros mínimo. Bueno, de los cubiertas, lo que ya les mencioné, ¿no? Que tienen que ser impermeables de acuerdo al clima, tienen que ponerse tejas o calamina, ¿no es cierto? Servicios sanitarios. En los servicios sanitarios, para viviendas hasta 25 metros cuadrados, puede ir solamente inodoro, ducha y lavadero. Y más de 25 metros cuadrados, inodoro, lavatorio, ducha y lavadero. Ya, miren, vean. Aumenta acá el lavatorio. Esa es la diferencia. Deben contar con una válvula de control y un sumidero con trampa o registro capaz de recoger el agua o sea, una válvula, una rejilla acá, ¿no? Para cuando caen gotas de agua, pues se utiliza esta rejilla. Pueden existir redes de agua y desagüe suspendidos bajo la losa
que separan 2 pisos, debiendo proveerse de elementos que brinden el aislamiento acústico. Bueno. Listo. Ahí terminamos lo que es vivienda. Ok, alumnos, hemos terminado lo que es vivienda y la próxima semana hacemos 3. Educación, salud y hospedaje. Hospedaje, educación y salud hacemos la próxima semana. Y con eso repartimos los trabajos. Ahí nos quedamos. A ver, un ratito, quiero tomar lista. Listo, alumnos. Me van a disculpar, pero a las 5 tengo una cita médica, un chequeo. Y si hay preguntas, la próxima semana lo podemos ver, ¿ya? ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes. Bonito fin de semana con todos ustedes. Buenas tardes, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Muy bien. Esto lo voy a colgar en la plataforma, ¿ya? Para que vayan revisando. Ingeniero. Ya, ingeniero. Ingeniero, gracias. Gracias.